Es evidente, en gran parte de las declaraciones que ha hecho tanto el presidente Enrique Peña Nieto como parte de su staff han sido principalmente a medios extranjeros. Lo vimos por primera vez cuando hizo la gira a Europa en Londres, cuando habló con el Financial Times y dijo específicamente que habría reforma constitucional, la propuesta de reforma constitucional. Y así se han dado otras noticias. Al parecer también la campaña o la forma en la que el gobierno pretende dar a conocer los cambios que está proponiendo es precisamente, lo dio a conocer en un diario estadounidense, y es que ocuparían precisamente la figura de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas padre, que fue el que expropió el petróleo en 1938, para decir que una de las primeras reformas que él hizo era que pudiera tener participación la iniciativa privada en la producción del petróleo, pero que fue luego modificada en 1960. Entonces parece que una de las líneas precisamente será tocar al presidente Lázaro Cárdenas, el que efectivamente tendría ese elemento y que hubiera aceptado los cambios que ahorita está proponiendo. Entonces, ese es uno de los elementos que finalmente podrían ser para la campaña de difusión de esta reforma y que pues vaya a conocer a la población en general. Veremos próximamente si es en verdad esta versión, pero pues evidentemente tendrán que hacer una campaña mucho más abierta para que la población lo conozca. Pero también es el círculo más alto el que finalmente tomará la decisión sobre el sector energético en México. Ahora, José Manuel y Gabriela, lo más importante que hay que entender es un plan por México, no es un plan por PRI, no es un plan por el PAN, no es un plan por el PRD, es un plan por México. Por tanto, la oposición tiene que estar de acuerdo, por eso tienen que caminar de forma firme, pero lenta y segura, porque se va a hacer una reforma constitucional y necesita la aprobación, y es histórica. Necesita la aprobación de 16 al menos de las legislaturas locales, por eso tiene que ir a la segura. El diablo está en el detalle. Cuando tengamos el plan ya, ahí podremos entonces desmenuzar y analizar las connotaciones políticas, económicas y judiciales que va a tener esta reforma trascendental. Y tú, José Manuel Martínez, vas a estar con nosotros porque esto es laborales, muy importante. y agrego laborales. Y laborales también. José Manuel Martínez, editor general de cnnexpansión.com. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Campeonatos deportivos, pregunta. ¿Una solución para restaurantes en problemas? La respuesta, ni hao, con Diego Laje. ¿Y cómo debe prepararse América Latina en caso de tiempos de vacas flacas? ¿Deben apuntar los países a los fondos soberanos? Nuestro invitado ya nos espera con la entrevista de hoy. Pero primero, un vistazo a los principales índices accionarios y a las monedas del mundo y de América Latina. Los fondos soberanos en América Latina aprovechan los países la bonanza para tiempos difíciles y con estrategias amplias. Es el tema de nuestra entrevista de hoy. Desde la década pasada, países de África y de América Latina y el Caribe han sido el epicentro en la proliferación de fondos soberanos. Esto gracias a la poderosa bonanza en lo que son precios e ingresos de materias primas de su exportación, petróleo, cobre, productos agrícolas, por mencionar algunos. Se estima que existen 73 fondos en el mundo, más del 70% están en países de Asia y Medio Oriente. África y nuestro continente representan solo el 3%. Según el Instituto de Fondos Soberanos, el mayor del mundo es el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, seguido por la Autoridad de Inversión de Abu Dhabi, la Compañía de Administración Estatal de Divisas de China y luego la Sama Foreign Holdings de Arabia Saudita. Y entre los mayores de la región se destacan el chileno Fondo de Estabilización Económica y Social, con 15.000 millones de dólares, según los datos de la consultora KPMG,
Después Perú, el Fondo de Estabilización Fiscal, México, el Fondo de Estabilización que viene de los ingresos petroleros. Y también Chile, regresamos con otro de sus fondos, que es el Fondo de Reserva de Pensiones. Eric Parrado ha sido asesor para varios gobiernos que buscan crear su fondo soberano. Como coordinador financiero internacional en el Ministerio de Finanzas de Chile, manejó más de 20.000 millones de dólares en activos de los fondos soberanos y además, cuando le queda tiempo también, además de asesor, es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Profesor, me da mucho gusto que finalmente podamos hacer esta conversación porque es un tema tan importante y de coyuntura, así que bienvenido a CNN Dinero. Muchas gracias por la invitación, Gabriela. Gracias. Vamos a comenzar en orden. ¿Por qué se crearon en primer lugar estos fondos? Si uno revisa un poco la historia de los fondos soberanos del mundo, uno ve que esta historia no es reciente, no es el gusto del mes, en términos de que hemos visto obviamente una ola bastante reciente de fondos soberanos y de gobiernos que quieren implementarlo, pero si uno se da, por ejemplo, en Oriente, vemos que fondos como Kuwait empezaron en la década de los 50, específicamente en 1953, cuando se implementó el fondo de Kuwait. Y estos fondos se utilizan por varias razones, hay varios objetivos. Obviamente un objetivo importante es el de generar ingresos para futuras generaciones, otro objetivo importante el de estabilización económica, y por último uno podría encontrar objetivos distintos para tratar de resolver deudas pendientes en el futuro, como las pensiones. Y ese es el caso particular, por ejemplo, en el caso de nuestro fondo de reserva de pensiones, que es nuestro fondo más pequeño acá en Chile. Ahora, en la crisis financiera estos fondos adquirieron mucha mayor prominencia, y me refiero a los fondos de nuestra región, pero en particular también a los fondos en Asia y en Medio Oriente, sobre todo la participación que tuvieron para apoyar incluso a bancos, al sector financiero en Estados Unidos, profesor. Por supuesto, y en realidad pasó algo medio entretenido, diríamos. Antes los fondos soberanos del mundo se consideraban como una amenaza, sobre todo para países desarrollados que eran receptores de estos ingresos y de estas inversiones. ¿Por qué? Porque habían inversiones que políticos de países desarrollados pensaban que eran inversiones estratégicas. Paradójicamente vino la crisis global del 2008-2009, el capitalismo como lo conocemos se cayó al suelo, y obviamente estos países empezaron a necesitar los recursos de muchos inversionistas institucionales, incluyendo los fondos soberanos del mundo. Y acá estamos viendo inversiones bastante grandes desde el fondo China, CIC, desde fondos del Medio Oriente, en que compraron grandes proporciones de bancos, principalmente en Estados Unidos, para poder rescatarlos de alguna manera. Pero sumando y restando, las inversiones han sido relativamente malas para estos países, pero ahora es mucho más aceptado las inversiones desde los fondos soberanos, desde el mundo emergente, hacia países desarrollados. Sí. Y obviamente también lo que ha ayudado es el incremento de la transparencia en las actividades de estos fondos. Pero antes de hablar de transparencia, déjame hablar de una cosa que es casi que condición sine qua non. Estos fondos, y enfocarnos en América Latina, estos fondos no tendrían una misión que pudieran seguir, y me refiero a la disciplina fiscal. Podríamos considerarla una camisa de fuerza, pero también podríamos considerarla una condición importantísima para que estos fondos se desarrollen en la región. Y aquí quiero expresar el caso particular de Chile, por ejemplo, o de Noruega, que tienen directamente una cláusula en la que se establece qué nivel de excedente de lo que recibe el país se va a estos fondos, y también a qué tipo de fondos se va. Ustedes, y tú en particular, trabajaste sobre este particular en el caso chileno. Y una cosa que nosotros valoramos mucho y que puede estar como dada es el tema de la estabilidad macroeconómica o la estabilidad económica, que a veces a algunos países se les ha olvidado, y no solamente estamos hablando del mundo emergente latinoamericano, sino de que también estamos hablando de países desarrollados, como es el caso europeo. Y acá en el caso chileno lo que hemos hecho es algo muy simple, es tratar de hacer un cálculo de los ingresos permanentes que el país puede generar, obviamente asociado a su producción y el ingreso que proviene del cobre, y eso te da un ingreso que puede ser calzado con un gasto más o menos adecuado y que se parezca
a este nivel de ingresos. Y por lo tanto uno hace un calce entre gastos permanentes con ingresos permanentes. Y nuestra regla es muy simple, y la regla que se aplica es, si nosotros tenemos esos transitorios que son mucho más allá de los gastos permanentes, finalmente esos ahorros los acumulamos en los fondos soberanos. Sí. Si uno ve un poquito la historia de lo que ha pasado entre el 2004 y el 2008, tuvimos el primer boom del precio del cobre, en el que llegó a estar el tercer trimestre del 2008 en casi 4 libras, y en ese caso acumulamos superávit de 44.000 millones de dólares. 22.000, la mitad, fueron acumulados en los fondos soberanos, y 22.000, los otros 22.000 fueron a deudas que teníamos con el resto del mundo. Hoy día nuestro nivel de deuda sobre PIB es solamente 10%, en contraste con países como Grecia o otros países en Europa, en que la deuda sobre PIB es mucho más alta y puede llegar al 200%. Con todo lo que acabas de decir, la pregunta regresa. ¿Cómo se han aprovechado? ¿Eres de los que cree que este periodo de altos precios de las materias primas viene acabando o está por acabar? Y si es así, ¿cómo lo han aprovechado los países? Porque hablamos de un caso como de México, que tiene un fondo que recibe lo que es el excedente de recurso petrolero. Hay otros fondos que son de estabilización fiscal, pero quizá no hay un fondo que esté pensando no solamente en ese tipo de circunstancia, de una estabilización, sino quizá un fondo estratégico para diversificar a los países que han dependido tanto de materias primas. ¿Qué me dices? Sí. Yo creo que acá hay dos almas o dos caminos que ha llevado Latinoamérica. Por un lado, algunos países hemos aprovechado bastante bien el boom de los precios de los commodities. ¿Ejemplo? Y otros países que no han hecho ese trabajo. Y siempre trato de asimilar a los países que no han hecho ese trabajo con la historia de San Agustín. Acuérdate que antes de ser santo él decía, hazme caso, pero todavía no. Entonces están como dilatando ciertas reformas para poder empezar a ahorrar. Y obviamente cuando tú te estás bañando en una playa donde el mar está muy alto, todo suena muy bien y todo se ve muy bien. Pero cuando esa agua baja, es decir, cuando los precios de los commodities empiezan a bajar, ahí van a empezar los gastos que pueden tener algunos países, por ejemplo, en el caso de Argentina y en el caso de Venezuela. Uh-huh. El caso particular de México es bien interesante, pero una de las críticas que se le ha hecho a este proceso es que no han acumulado tantos recursos como debieran haber acumulado, dado los altos precios del cobre. Y obviamente sumado a temas de transparencia, en que debieran un poco de transparencia para saber cómo se están acumulando esos recursos y cómo se están utilizando también. Como se dice que esta es la riqueza de los que vivimos en esos países, es obligatorio seguir hablando de ello. Profesor Eric Parrado, profesor de Economía y Finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile y tantos otros cargos. Gracias por este análisis. Un placer, Gabriela. Pregunta, ¿qué hacer cuando un negocio no marcha como debiera en el competitivo mundo de la hostelería? En Hong Kong, algunos restaurantes, ¿saben qué han hecho? Optado por... No te voy a decir. Espera 2 minutos y regresamos con más en CNN. Dinero.